La joven concebirá y dará a luz un hijo. Pero de ti, Belén, saldrá el que gobernará. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Porque nos ha nacido un niño, y se le darán estos nombres: Admirable, Dios fuerte, Príncipe de paz. Su Dios vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos, y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo. Como cordero fue llevado al matadero. Me han traspasado las manos y los pies. El Salvador prometido venía. Pero, ¿cuándo? ¿Y quién sería? ¿Cómo se cumplirían estas profecías? Había llegado la hora. Después de miles de años de preparación, Dios estaba a punto de enviar el Salvador Mesías, Rey prometido al mundo. Pero ¿quién sería? ¿Cómo vendría? En tiempo de Herodes, rey de Judea, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel le dijo: No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. ¿Por qué le llamó Gabriel a Jesús el Hijo de Dios? Algunos creen que esta expresión significa que Dios tomó una esposa y engendró un hijo. Eso no es lo que significa. Si eres del continente de África, alguien puede llamarte Hijo de África. ¿Significa eso que África se casó y tuvo un hijo? No, quiere decir que viene de África. El Mesías se llamaba el Hijo de Dios porque vino de Dios. Entró a la familia de Adán, que estaba arruinada por el pecado, pero no tuvo su origen en ella. Él es el mismísimo Verbo, alma e Hijo de Dios. ¿Recuerdas la promesa que Dios hizo el día que Adán comió el fruto prohibido? Anunció que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Esa simiente prometida estaba en el vientre de una virgen. Quedaba por ver cómo aplastaría la cabeza de la serpiente. 700 años antes, el profeta Miqueas había predicho que el Mesías Rey nacería en Belén, la antigua ciudad natal del rey David. Pero había un problema. María y José vivían en Nazaret, a 3 días de viaje hacia el norte. ¿Cómo se cumplirían las Escrituras? Dios lo tenía todo bajo control. Al acercarse el momento en el que María iba a dar a luz, el emperador romano Augusto César decretó que todos los súbditos del imperio regresaran a la ciudad de sus ancestros a registrarse para pagar impuestos. Así que José y María, en estado avanzado de embarazo, viajaron desde Nazaret a Belén.
Mientras estaban allí llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Allí en Belén, atiborrada de viajeros cansados, venidos para censarse, nació la simiente prometida de la mujer. El Evangelio registra el evento con precisión. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Por parte de su madre, este bebé era el hijo recién nacido de María, pero por parte de su padre, era el eterno Hijo de Dios. El mismo verbo por medio del cual Dios creó el mundo, la misma voz que tronó desde el ardiente monte Sinaí, ahora podía escucharse en el pequeño llanto de un bebé. ¿Y dónde nació? No nació en el palacio de un rey, ni en un hospital, ni siquiera en una posada. El Rey del Cielo nació donde nacen los corderos, en un establo, con un pesebre por cuna. Todo esto era parte del plan de Dios. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Quiénes fueron los primeros en recibir la noticia de la venida del Mesías? ¿El emperador? ¿Los ricos y famosos? ¿Los líderes religiosos? No. Los primeros en recibir la noticia eran unos pobres pastores que criaban corderos para ser sacrificados en el altar del templo en Jerusalén. En esa misma región habían pastores que pasaban la noche cuidando sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. ¡Qué historia la que tenían para contar! Ha nacido el Salvador, le hemos visto, le hemos tocado. Algunos creyeron, pero la mayoría no. Pero lo creyeran o no, el rey, cuyo cumpleaños dividió la historia mundial en dos, se había unido a la raza humana. Después del nacimiento de Jesús en el establo, José buscó un alojamiento apropiado para su pequeña familia. Un día, unos magos, hombres sabios que estudiaban las estrellas, llegaron a Jerusalén. Guiados por una estrella especial, estos hombres habían venido de la lejana Persia en busca del rey recién nacido. Estos hombres sabios tenían una sola pregunta y una sola misión. ¿Dónde está el que ha nacido, rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó
y toda Jerusalén con él. Así que convocó a todos los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, les respondieron, porque es lo que ha escrito el profeta. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo donde estaba el niño. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Herodes intentó asesinar al niño. La gente de Jerusalén ignoró al niño. Pero los magos que habían cruzado un desierto abrasador para encontrarle le adoraron y le hicieron regalos dignos de un rey: oro, incienso y una especia costosa para embalsamar a los muertos. ¿Por qué la especia para embalsamar? ¿Acaso sabían estos hombres sabios que Jesús había nacido para morir? Después de la advertencia del ángel, José llevó a María y al niño Jesús a Egipto, donde vivieron como refugiados hasta la muerte del cruel rey Herodes. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así se cumplió otra antigua profecía dicha por el Señor: de Egipto llamé a mi hijo. Así que José y María llevaron a Jesús a Nazaret, donde creció junto con sus medio hermanos y hermanas. En muchos aspectos, el niño Jesús era como los otros: comía, dormía, jugaba, estudiaba y aprendía un oficio. Pero en otros, Jesús era diferente a los demás. Nunca era egoísta. Siempre honraba a sus padres. Nunca mentía. Siempre agradaba a su Padre Celestial. Él era santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores. Jesús fue el único niño perfecto de la historia. Perfecto no significa que nunca tuviera un grano o un rasguño en la rodilla. Quiere decir que tenía una naturaleza perfecta. Era perfectamente santo y bueno. También era perfecto en poder y sabiduría. Pero antes de entrar al vientre de María, se impuso a sí mismo ciertas limitaciones para que pudiera vivir como un ser humano entre seres humanos. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Cuando Jesús tuvo 12 años, viajó con sus padres desde Nazaret hasta Jerusalén para la fiesta anual del sacrificio, conocida como la Pascua. Mientras que sus amigos de la infancia exploraban la gran ciudad, Jesús pasó la semana en el patio del templo, sentado entre los maestros, escuchándoles y haciendo preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. El templo era el lugar donde se quemaban corderos sobre un altar por los pecados del pueblo. El niño Jesús comprendía lo que los eruditos ignoraban. Él había venido para ofrecer el último cordero. Habían pasado 30 años desde el nacimiento de Jesús en Belén. Augusto César había muerto.
Su hijastro Tiberio César reinaba sobre el Imperio Romano. Herodes Antipas gobernaba en Galilea. Poncio Pilato gobernaba en Judea. Y había un nuevo profeta que predicaba en Palestina. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Cientos de años antes, dos profetas, Isaías y Malaquías, escribieron sobre un profeta futuro que anunciaría la llegada del Mesías Rey. Juan era ese profeta. Mientras que los profetas anteriores habían profetizado: en el momento preciso el Salvador prometido vendrá a la tierra, Juan predicaba: el momento ha llegado, el Salvador está aquí. Multitudes acudían al desierto para escuchar a Juan. Los que confesaban su condición como pecadores que necesitaban al Salvador se bautizaban en el río Jordán. De esta forma mostraban su fe en el Mesías, que lavaría su gran deuda de pecado y les vestiría con justicia. Día tras día, semana tras semana, Juan hablaba a la gente acerca del tan esperado Salvador del cielo, a quien ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces un día, el Salvador llegó por la colina, en medio de la multitud, y bajó hasta donde Juan estaba bautizando. Juan señaló a Jesús y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le llamó Juan a Jesús el Cordero de Dios? Si sabes por qué, sabes cuál era la misión del Rey. Satanás no estaba contento de ver a este hombre perfecto viviendo en su reino. Pero el diablo tenía una estrategia. Así como había tentado al primer hombre a pecar, ahora intentaría conseguir que este hombre pecara. Llevándolo a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Cuando Adán pecó, la humanidad perdió su derecho a gobernar la tierra. Satanás robó el dominio del mundo y se hizo rey. Ahora el Rey de Gloria estaba en la tierra para recuperar el dominio, pero no lo haría postrándose ante aquel a quien había venido a aplastar. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo dejó a Jesús. Satanás nunca había tentado a nadie como él, un hombre que no tenía el deseo ni la capacidad de pecar. Jesús era diferente a Adán y sus descendientes. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Cuando Satanás tentó a Adán a pecar, Adán perdió y Satanás ganó. Cuando Satanás intentó conseguir que Jesús pecara, Satanás perdió y Jesús ganó. El primer hombre nos llevó al reino de Satanás de pecado y muerte. El segundo hombre vino a sacarnos de ahí. En las escrituras de los profetas, uno de los títulos del Mesías es el brazo del Señor. Los milagros de Jesús mostraban que era el brazo de Dios en la tierra. Con un toque de su mano o una palabra de su boca, los enfermos y moribundos sanaban al instante. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies, y Él los sanó. Las palabras de los profetas se estaban cumpliendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados,
los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodilla le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: «Sí, quiero. Queda limpio». Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas salían demonios que gritaban: «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Jesús no quería que los demonios testificaran sobre él. Esos ángeles malignos habían presenciado su autoridad y poder cuando habló y los cielos y la tierra se formaron. Temblaban al recordar el día en que los expulsó del cielo. Y ahora él estaba viviendo en la tierra como un hombre. El dominio de su amo se estaba desmoronando. El Rey de Gloria había invadido su territorio. Donde quiera que Jesús iba, el poder de Satanás se debilitaba. Donde quiera que iba Jesús, la maldición del pecado retrocedía. Junto con los milagros, Jesús tenía un mensaje. «Se ha cumplido el tiempo», decía. «El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas». Jesús seleccionó a 12 hombres para viajar con él y aprender de él. También le seguían muchas mujeres. A los que creían en él, su llamado era sencillo: «Sígueme». Pero su llamado también era costoso. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. A menudo, Jesús enseñaba a sus discípulos cómo debían vivir los ciudadanos del reino de los cielos para reflejar el carácter y la gloria de su Rey. Han oído la ley que dice: «Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo». Pero yo digo: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Jesús no era como los líderes religiosos que decían cosas como: «Haz esto, no hagas aquello, sigue estas normas, este es el camino». Solo Jesús podía decir: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Jesús también era distinto a los profetas que ofrecieron sacrificios por sus pecados y escribieron sobre el Mesías venidero. Jesús dijo: «No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos». Jesús tenía dominio sobre cada parte de la creación. Sin embargo, no iba por ahí diciendo: «Adórenme, soy Dios, soy Dios». Simplemente hacía las cosas que solo Dios podía hacer y dejaba que la gente llegara a sus propias conclusiones. Basándote en las próximas dos historias, ¿quién crees que es Jesús? Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores».
Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: «Joven, te ordeno que te levantes». El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. En otra ocasión, Jesús visitó a dos hermanas que estaban de luto, Marta y María. Hacía 4 días que había muerto su hermano Lázaro. «Señor», le dijo Marta a Jesús, «si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás». ¿Crees esto? «Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo». Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. «Quiten la piedra», ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: «Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí». «¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?», le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: «Lázaro, sal fuera». El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. «Quítenle las vendas y dejen que se vaya», les dijo Jesús. El Señor Jesús es la única persona de la historia que pudo decir: «Yo soy la resurrección y la vida». Sus obras prueban que sus palabras eran ciertas. Los maestros y los sacerdotes de los judíos no estaban nada contentos al ver que las multitudes escuchaban a Jesús. Querían que les escucharan a ellos, no a él. Un día los jefes de los sacerdotes enviaron a los guardias del templo para arrestar a Jesús. Pero los guardias no fueron capaces de arrestarle. Cuando regresaron, los sacerdotes les preguntaron: «¿Se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como ese hombre», declararon los guardias. Ni siquiera los profetas habían hablado como Jesús. Los profetas eran como velas que proyectaban relucientes rayos de luz en un mundo oscuro. Pero el Mesías era el sol de justicia. ¿Quién necesita velas cuando sale el sol? Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Jesús es el Verbo, la palabra, que dijo en el principio que haya luz. Él es la fuente primordial de la luz física y la espiritual. Al acercarse la hora de cumplir su misión, el Mesías llevó a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, a lo alto de un monte. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: «Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo».
Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. «Levántense», les dijo, «no tengan miedo». Los discípulos nunca olvidaron lo que vieron ese día. Más tarde, Pedro escribiría, «Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos». Y Juan escribiría, «Hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Pero por ahora, la gloria del Hijo seguía escondida en su cuerpo de carne. Había llegado la hora para que el Rey cumpliera su misión. Durante 3 años, el Señor Jesús había estado viajando por Palestina, haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. La gente común y corriente le amaba, pero los líderes religiosos en Jerusalén estaban conspirando para matarle, y Jesús lo sabía. Era la víspera de la fiesta anual del sacrificio, llamada la Pascua. Al día siguiente se sacrificarían miles de corderos. Aunque Jesús sabía que él también moriría al día siguiente, pasó la velada cenando una última vez con sus discípulos. A medianoche llevó a sus discípulos a un jardín llamado Getsemaní. Allí, sabiendo los horrores que le esperaban, oró a su Padre. Y en ese momento, llegaron los líderes religiosos con una multitud de hombres armados. Jesús permitió que le ataran y le llevaran a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los líderes judíos. Allí, muchos hombres dijeron mentiras sobre él. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan esas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. ¡Profetiza!, le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. El tribunal judío había sentenciado la pena de muerte, pero no tenía autoridad para llevarla a cabo. Solo un tribunal romano podía hacer eso. Era temprano en la mañana cuando los líderes religiosos y una multitud creciente llevaron a Jesús desde la casa del sumo sacerdote hasta el palacio del gobernador romano Poncio Pilato. Los líderes religiosos querían que Pilato ejecutara a Jesús. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirle que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Después de interrogar a Jesús, Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo: «No encuentro ningún delito en este hombre. No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal», replicaron. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. «¿Eres tú el rey de los judíos?», le preguntó. «¿Qué has hecho?». Jesús contestó: «Mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo». Pilato le dijo: «¿Entonces eres un rey?». «Tú dices que soy un rey», contestó Jesús. «En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad».
Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: «Este hombre no es culpable de ningún delito». Pero la multitud seguía gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato sabía que Jesús era inocente, pero por temor a los líderes religiosos y su multitud, condenó a muerte a Jesús. Pilato sentenció a Jesús al castigo extremo de la ley romana, un azotamiento brutal seguido por la crucifixión. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban: «¡Viva el rey de los judíos!». Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Los soldados ignoraban el significado de la corona de espinas que habían puesto en la cabeza de Jesús. Las espinas eran parte de la maldición a causa del pecado de Adán. El Santo Rey de Gloria había venido para cargar con la maldición del pecado por nosotros. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. 2 criminales condenados fueron llevados también con Jesús. Cada uno fue obligado a cargar con su propia cruz hasta el lugar de la ejecución. A mitad de camino del macabro desfile, los soldados romanos obligaron a un hombre del norte de África a llevar la cruz de Jesús. Después reemprendieron la marcha a través de las calles atiborradas de Jerusalén, salieron fuera de sus murallas y subieron la cuesta de un monte llamado Gólgota, en la zona norteña del monte Moriah, donde unos 1900 años antes el profeta Abraham había dicho: «El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios». Había llegado el momento de morir a ese cordero. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales. «Padre», dijo Jesús, «perdónalos, porque no saben lo que hacen». Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. «Salvó a otros», decían, «que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios el escogido». El plan de rescate de Dios se estaba cumpliendo al detalle. Sobre el mismo monte donde el profeta Abraham había dicho: «El cordero lo proveerá Dios», y el Señor proveerá, Dios había provisto su propio cordero, Jesús. ¿Recuerdas cómo el carnero inocente fue sacrificado sobre la leña de un altar para redimir al hijo condenado de Abraham? Ahora el Hijo de Dios sin pecado era sacrificado sobre una cruz de madera para redimir a los descendientes condenados de Adán. Dios perdonó al hijo de Abraham, pero no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Esto muestra cuánto vales para Dios. Es mediodía.
Jesús lleva 3 horas en la cruz. Llegan nubes oscuras y el día se vuelve como la noche. Los espectadores aterrados se dispersan. Un silencio inquebrantable cubre el monte. Tres horas después, Jesús grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sobre el altar de la cruz, el eterno Hijo de Dios sintió el horror de ser separado del Dios del cielo. Durante esas horas de oscuridad, escondido de los ojos de los hombres, Dios tomó todos nuestros pecados y los cargó sobre su Hijo Santo. Jesús se convirtió en el sacrificio final por el pecado, ya que los pecados pasados, presentes y futuros del mundo se cargaron sobre Jesús. Dios en el cielo tuvo que apartar la mirada porque sus ojos son tan puros que no puede ver el mal. Durante 3 largas horas, la ira de Dios contra el pecado ardió sobre su propio holocausto. Como un cordero sacrificado sobre un altar, el Cordero de Dios quedó colgado en la cruz entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Aquel que es infinito soportó nuestro infierno en el tiempo para que no tuviéramos que soportarlo en la eternidad. Y entonces terminó, sabiendo que había llevado el castigo que merecían los pecadores y que había cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Jesús dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Durante siglos se habían sacrificado y quemado corderos sobre el altar del templo. Cuando murió Jesús, Dios abrió de par en par la cortina que escondía la habitación donde se rociaba la sangre cada año para cubrir el pecado. Al romper la cortina, Dios estaba anunciando: todo se ha cumplido, la deuda de pecado se ha pagado completamente. Mi Cordero ha derramado su sangre santa por el pecado del mundo. Ya no aceptaré más sangre animal por los pecados. Mi Hijo amado es el sacrificio final. Para todos los que creen en Él, la puerta del cielo está abierta de par en par. «700 años antes, el profeta Isaías escribió: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros». Todo se ha cumplido. Desde el día que Adán pecó, había reinado la muerte como cruel soberano sobre la familia humana. Si Jesús hubiera pecado alguna vez, la muerte también habría hecho que su cuerpo empezara a descomponerse, heder y convertirse lentamente en polvo. Pero 1000 años antes, el profeta David había escrito: «No permitirás que tu santo se pudra en la tumba». La muerte y la tumba no tenían poder sobre aquel que nunca pecó. El tercer día después de la muerte y sepultura de Jesús, muy temprano, varias mujeres fueron a la tumba a presentar sus respetos. De repente, con un gran terremoto, apareció un ángel del cielo. Quitó la piedra y se sentó sobre ella. Los soldados se desmayaron, pero el ángel les dijo a las mujeres: «No teman,
Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Mientras tanto, los soldados fueron a la ciudad y les dijeron a los líderes religiosos lo que había sucedido. Así que los líderes les sobornaron con una enorme suma de dinero y les dijeron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que, mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Pero sus mentiras no podían ocultar la verdad. La tumba estaba vacía. Con su muerte, Jesús pagó nuestra deuda de pecado. Con su sepultura, bajó al abismo de la muerte y de la descomposición. Con su resurrección, venció a la muerte y ahora dice: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Para todos los que creen estas buenas noticias, la muerte solo es la puerta que se abre a la presencia del Rey que anuncia: porque yo vivo, también ustedes vivirán. Durante los 40 días siguientes, el Señor aparecía súbitamente entre sus seguidores, hablaba con ellos y luego desaparecía. El cuerpo resucitado de Jesús podía atravesar paredes y viajar a la velocidad del pensamiento. Él es el primero en tener un cuerpo así, pero no será el último. Así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. 40 días después de su resurrección, Jesús reunió a sus discípulos en el Monte de los Olivos, a las afueras de Jerusalén. Los discípulos querían saber cuándo regresaría. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén. Mientras tanto, en el cielo había llegado el momento de coronar al Rey de gloria y honra. Imagina el esplendor, los colores, la música, la emoción. 100 millones de ángeles hablan entre ellos. El rey vuelve a casa, pero tendrá otro aspecto. El que creó al hombre a imagen de Dios llevará la imagen del hombre para siempre. Un silencio desciende sobre la ciudad celestial.
De repente se rompe el silencio con un coro majestuoso de trompetas, seguido de una proclamación atronadora. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. Las puertas se abren de par en par y entre los aplausos estruendosos del cielo entra el campeón, el Cordero, el Hijo del Hombre con cicatrices de guerra, Jesús. Pasa a través de la multitud que le adora hasta el trono de su Padre. Se gira, contempla la raza redimida de Adán y se sienta. Misión cumplida. Más tarde los ciudadanos del cielo cantan este nuevo cántico a su amado Rey. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Luego los ángeles rodean el trono, alabando a Dios y diciendo: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir la honra, la gloria y la alabanza. En el mundo hoy, la mayoría de los descendientes de Adán siguen cautivos del reino condenado de Satanás, de pecado y de muerte. Pero hay libertad al alcance. Por su muerte, sepultura y resurrección, el Señor Jesús ganó la batalla definitiva. Dice a todos los que confían en Él: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Te gustaría vivir para siempre con el hacedor y dueño de las galaxias? Puedes hacerlo. Él se ha revelado, quiere que le conozcas. Quiere que tu familia y tus vecinos le conozcan también. Te invita a entender su plan, experimentar su amor, contemplar su majestad, someterte a su gobierno y vivir bajo su gloria. Pero no te obligará a ser su súbdito. A fin de cuentas, Él no solo es un rey, es el Rey de Gloria. Esta es su historia.